complicado el contexto también en Perú. Y vamos a hablar de Perú no solamente desde lo que sucede en las calles, también desde lo deportivo. Bueno, un paro de transportistas, protestas, incidentes, toque de queda que ha decretado en las últimas horas el propio presidente. Lo tenemos a Gaby Michi y lo tenemos a Leonardo Martínez aquí para que nos cuenten un poco más de lo que está pasando en Perú. Vamos primero con Gaby y después nos metemos con el deporte porque River no viaja, iban a jugar allá y no viajan. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Qué está pasando? Básicamente hay una protesta hace varios días del sector transportista por el aumento del precio del combustible, algo que venimos viendo en distintos lugares del mundo, lo vimos en España, pero lo que pasa es que en Perú fue, digamos, creciendo esa protesta y creciendo en violencia. Fíjense estas imágenes, cómo prendieron fuego las cabinas de peaje, los transportistas. Estos incidentes llevaron a un enfrentamiento muy fuerte con la policía y ya hay 4 muertos en torno a estas protestas. Y el dato acá es que anoche el presidente Pedro Castillo sorpresivamente anunció un toque de queda. Si querés, Dani, vemos el anuncio que hizo el presidente. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales de todas las peruanas y peruanos. Gaby, ahí quedó claro el anuncio de las últimas horas, ¿no? Sí. Rige el toque de queda, bueno, hubo incidentes, algunos dicen que no se enteraron porque el mensaje fue muy tarde, que por eso todavía había gente, bueno, pero la situación en las calles es compleja. Ahora, ¿cómo podemos resumir brevemente, pues ya vamos a hablar del deporte, la situación de Pedro Castillo que asumió solamente hace 8 meses y a quien le cuesta y le ha costado muchísimo todo este tiempo, y me refiero a los intentos de destituirlo también en el Parlamento, consolidarse como gobierno, porque ese es el contexto también. Totalmente. Bueno, de hecho hay mucha lectura con respecto a este paro de transportistas, que es cierto, parte de un encarecimiento muy grande del combustible que está pasando en todo el mundo por, en particular, la guerra entre Rusia y Ucrania que afecta a todo el planeta. Ahora bien, lo cierto es que muchos dicen, pero qué casualidad, fracasó la semana pasada un intento de destitución de Pedro Castillo por parte de sectores de la oposición y explota esto de golpe, digamos. Es muy llamativo. El contexto político de Perú es muy complejo y la verdad es que estos intentos de desestabilizar al gobierno que asumió en julio pasado, en julio del 2021, llaman la atención también y bueno, y ahora se da esta situación de enorme violencia, particularmente en Lima, pero también en el Callao, donde fueron los incidentes más violentos. Bueno, mencionabas Lima y vuelve a ser noticia Lima porque River, los jugadores de River, iban a viajar para jugar un partido y se canceló hace, bueno, en las últimas horas, Leo. Así es, Dani, acaba de avisarle la Conmebol a River que no viaje a Lima por esta situación que ustedes comentaban. Afortunadamente evitan el viaje, en cambio Flamengo ya está en Lima, que tiene que jugar hoy a la noche, tendría que jugar, pero bueno, ese partido ya se ha cancelado por toda esta situación. Ahora se va a tener que ver cuándo juega River, si se reprograma para el final de la fase de grupos que comenzaba mañana o si puede reprogramarse para el día jueves y tal vez no va a ser claramente en Perú, seguramente será en Asunción o en alguna otra estadio que lo disponga la Conmebol. Me pregunto, Gaby, parece ser la mejor decisión, ¿no? La que se tomó. Me pregunto también, viendo a la gente en la calle indignada y enfrentándose a la policía, porque hemos abarcado lo que es son las complicaciones con el gasoil en este momento, que las comparten otros lugares del mundo, ¿no? De hecho, en un ratito vamos a hablar de lo que nos toca a nosotros. España, con un paro de transportistas también muy importante. La salida de la pandemia, la situación política de Castillo, pero además también lo que sucede con esa población que post pandemia tampoco debe estar pasando una situación mejor que la que pasa Argentina y otros países del mundo, sino peor, ¿no? Totalmente, y aparte en un país donde tenés prácticamente entre el 60 y el 70% de las fuerzas laborales en la economía informal, claro, ¿no? Y esto fueron muy golpeados durante la pandemia. De hecho, incluso en los números de salud hablan de un país muy castigado porque aparte el sistema de salud no dio abasto,
Se escondieron cifras durante los gobiernos anteriores de la pandemia con respecto a la mortalidad, pero aparte, desde lo económico, el golpe ha sido muy fuerte para un Perú que venía creciendo en lo macroeconómico, no tanto en la disminución de la pobreza, pero sí en lo macroeconómico, y que la pandemia lo castigó muy fuertemente, particularmente a estos sectores informales que son la mayoría del trabajo que se genera allí en Perú. Leo, no te pregunté por las consecuencias de la cancelación del viaje de River a Lima. ¿Qué es lo que puede significar? Entiendo que en este contexto, bueno, es la decisión más acertada, pero es la decisión ¿qué más pasa con River acertada ahora? y resulta favorecido River porque evita tener que viajar y tener que estar esperando en Lima o en algún otro país donde se tenga que jugar. Es más conveniente para los jugadores de River, para Marcelo Gallardo, estar en Argentina y esperando, bueno, cuando se reprograme tendremos que viajar a ese lugar. Si se reprograma para el jueves para Paraguay, River tendrá que viajar a Paraguay. Bien. O si juega en la última, después de que termine la fase de grupos, bueno, tendrá un calendario más acotado, pero evita este viaje. Claro, claro. Bueno, ya volvemos sobre lo que está sucediendo en Perú y en otros países cercanos a la República Argentina. Gracias a ambos.